El 15 de agosto de 2024, una monja de 93 años falleció tranquilamente en un convento aislado, enclavado en las colinas nevadas de Akita. La hermana Agnes Sasagava no era una monja común. Durante 50 años, portó un mensaje que creía originado en el cielo, una solemne advertencia para un mundo que en gran medida había olvidado. Habló de un tiempo futuro en el que la Iglesia sería sacudida desde dentro, las naciones temblarían y el fuego descendería del cielo. Durante décadas, sus palabras fueron ignoradas. Sin embargo, su muerte marcó un punto de inflexión, ya que las escalofriantes profecías compartidas por la hermana Sasagava comenzaron a manifestarse. Lo que ella predijo hace más de 50 años se está volviendo innegablemente claro. Sus pronunciamientos no fueron meras experiencias místicas, sino una trayectoria, un lento desarrollo de crisis espiritual, confusión moral y tensión global que estaba destinada a alcanzar un punto de quiebre. Mientras avanzamos por el presente, muchos de los signos que describió se sienten menos como advertencias distantes y más como un crudo reflejo de nuestra realidad actual. La hermana Sasagava habló de una fractura dentro de la Iglesia, no por persecución externa, sino por una erosión interna. Advirtió que las estructuras de confianza se debilitarían, la fe se enfriaría y la confusión se propagaría, incluso entre los líderes. Observando los escándalos, las divisiones, las disputas doctrinales y la silenciosa partida de creyentes, comenzamos a comprender la profundidad de su mensaje. No es que la Iglesia vaya a desaparecer, sino que su protección espiritual se adelgazaría, como si un escudo sobre el mundo se estuviera agrietando lentamente. Su mensaje se volvió aún más aleccionador, hablando de un castigo no como venganza, sino como purificación. Describió un momento en el que la humanidad, habiendo rechazado numerosas oportunidades para regresar a Dios, finalmente enfrentaría las consecuencias de sus elecciones. Representó fuego cayendo del cielo, un sufrimiento que superaría el del gran diluvio, y un mundo tan profundamente sacudido que la gente anhelaría la muerte. Estas no eran imágenes reconfortantes, y durante años fueron desestimadas como simbólicas o exageradas. Sin embargo, con la escalada de guerras, las amenazas nucleares resurgentes, la intensificación de los desastres ambientales y el avance desenfrenado de la tecnología, estas advertencias son cada vez más difíciles de ignorar. El fuego del cielo ya no parece imposible, parece alarmantemente plausible. La hermana Sasagava no estuvo sola en sus visiones. Su mensaje resonó en otros. Las apariciones de Fátima hablaron de Rusia difundiendo errores y de una paz frágil que podría desmoronarse. El Padre Pío se asoció con visiones de oscuridad, pestilencia y fuego. Garabandal predijo advertencias, un milagro y castigo, con los cielos mismos como testigos. Marie Lijaenni advirtió de lluvia ardiente y colapso espiritual antes de la intervención divina. Estos visionarios, separados por culturas, idiomas y siglos, compartieron temas notablemente similares, como piezas de un rompecabezas singular y profundo. Cuando voces dispares hablan de un futuro casi idéntico, se nos invita no a entrar en pánico, sino a prestar atención. Sin embargo, el corazón del mensaje de Akita no es la fatalidad. No está destinado a paralizarnos con miedo. Lo que distingue la profecía de la hermana Sasagava es que junto a cada advertencia, hay un camino claro a seguir. Le dijeron que las mayores armas de la humanidad no serían misiles, búnkeres o alianzas políticas, sino la oración, la reparación y la confianza, simbolizadas de la manera más poderosa por el rosario y el signo de la presencia de Cristo. Esto puede sonar poco realista para la mente moderna, que cuestiona la eficacia de la oración en un mundo armado con drones y ojivas nucleares. Sin embargo, si la raíz de nuestra crisis es el orgullo espiritual, la rebelión y la corrupción del corazón, entonces la respuesta no puede ser puramente tecnológica. Un fuego espiritual no puede extinguirse con muros de concreto, debe ser confrontado regresando a la fuente de la gracia. Por eso su mensaje nos dirige repetidamente hacia la conversión, el arrepentimiento y el estado del alma. La propia vida de la hermana Agnes es un ejemplo de esto. No era poderosa, rica ni influyente. Era débil, enferma, escondida y aparentemente olvidada. Sin embargo, a través de su sufrimiento, oración y obediencia, se convirtió en una parte integral de un plan de rescate enfocado no en salvar ciudades, sino en salvar almas. En este sentido, el búnker que describió no está bajo tierra, sino en el interior, un espacio sagrado dentro de nosotros, anclado en Dios, incluso cuando el mundo tiembla. Esto nos lleva al aspecto incómodo pero honesto de nuestro momento presente.
Según el ritmo de estas profecías, nos encontramos dentro de una ventana decisiva. El concepto de jubileo nos recuerda que la historia se mueve en ciclos de misericordia y justicia, perdón y rendición de cuentas. Los testigos que portaron estas advertencias, los niños de Fátima, el Padre Pío, la hermana Agnés, han completado sus misiones terrenales. El mensaje ha sido entregado, el testimonio dado. Lo que se desarrolla a continuación no está determinado únicamente por la geopolítica o la ciencia, sino por si la humanidad elige escuchar o continúa como si nada importara. Lo que hace que su mensaje sea tan escalofriante no es el fuego, la oscuridad o el sufrimiento en sí. Es lo familiar que se siente todo ahora, lo de cerca que refleja la fatiga espiritual, la confusión moral y la ansiedad global de nuestro tiempo. Sin embargo, lo que lo hace esperanzador es que nada está irrevocablemente sellado. El cielo todavía actúa, la misericordia todavía se ofrece, y la puerta aún no se ha cerrado por completo. Los estigmas aparecieron en la hermana Sasagaba, un signo profundo que precedió a sus palabras. Cuando la gente se encuentra por primera vez con la historia de la hermana Agnés, a menudo se enfoca en visiones, advertencias o milagros. Sin embargo, antes de que se pronunciara algún mensaje, ocurrió algo mucho más íntimo y profundamente doloroso. Para 1973, había perdido por completo la audición, su mundo se cerró en silencio. Ya no podía oír los pasos en el pasillo, las campanas de la capilla, ni las voces de las hermanas con las que convivía a diario. Para una mujer dedicada a la oración, esto se sintió como una cruel paradoja, como si el cielo hubiera elegido a alguien incapaz de oír para recibir un mensaje destinado a todo el mundo. La vida en el convento continuó tranquilamente, y nada en la hermana Agnés parecía extraordinario. Era simple, obediente, casi invisible. Entonces, en la primavera de ese año, algo cambió. Mientras rezaba en la capilla, comenzó a percibir una luz brillante que emanaba del sagrario. No era simplemente un resplandor, sino una presencia que parecía penetrar en su misma alma. Una pureza tan intensa que era difícil contemplarla directamente. Quedó sacudida, humillada y abrumada. Incierta, se acercó al obispo Ito, compartiendo su experiencia. Él escuchó con cautela, sin desestimarla ni proclamarla inmediatamente como sobrenatural, aconsejándole que rezara, esperara y discerniera. Sin embargo, las experiencias no desaparecieron, se profundizaron. A principios de junio, comenzó un sufrimiento nuevo y mucho más físico. Una sensación de ardor se extendió por la palma de su mano izquierda, aguda e implacable, como nada que hubiera conocido antes. Sin quejarse, lo soportó en silencio, ofreciéndolo en oración. Pronto, el dolor atravesó la superficie de su piel, formando una pequeña herida en forma de cruz. Comenzó a sangrar repetidamente, de maneras que desafiaban cualquier explicación médica. Los estigmas, la misteriosa participación en las heridas de Cristo, habían aparecido en una monja sorda y silenciosa en un convento remoto en Japón. Las hermanas a su alrededor estaban desconcertadas, algunas asustadas, otras confundidas. El obispo Ito fue convocado nuevamente, y de repente, este convento oculto ya no estaba tan silencioso. Algo más allá de la vida ordinaria se estaba desarrollando. Y entonces, dentro de ese silencio creciente, ocurrió algo aún más extraordinario. Una voz la alcanzó, no a través de sus oídos, no dentro de la habitación, sino internamente, clara, firme e inconfundible. La describió como la voz de su ángel de la guarda. El ángel no habló en acertijos ni en pronunciamientos dramáticos, sino con calma y franqueza: no temas, y ofrece este sufrimiento por los pecados de la humanidad. La herida sangrante, el dolor, la extraña luz, todo fue una preparación, no un castigo. Fue el génesis de una misión. La sangre fluía. Si la gente se inclinaba a creer que la herida en la mano de la hermana Agnés era simplemente una invención de su imaginación, lo que sucedió a continuación hizo que esa explicación fuera completamente inverosímil. Fue como si el misterio ya no pudiera permanecer confinado al cuerpo de una sola persona, y en cambio, comenzara a hablar a través de algo que no podía ser influenciado por el miedo, la emoción o la sugestión. En la pequeña capilla del convento, el punto focal era una simple estatua de madera de la Virgen María. No era ostentosa ni dramática, carecía de oro o joyas. Tallada en un solo bloque de madera, era sencilla y distintamente japonesa, creada años antes por un artesano budista local.
No había partes móviles, ni mecanismos ocultos, nada que sugiriera engaño, solo madera simple y seca parada en silencio ante el altar. Pero en la mañana del 6 de julio de 1973, esa quietud se hizo añicos. Al entrar las hermanas para orar, notaron algo inusual brillando en la mano derecha de la estatua. Al principio, lo confundieron con humedad o un reflejo de la luz. Sin embargo, al acercarse, sus corazones se detuvieron. Del centro de la palma de la estatua, en la forma exacta de la herida grabada en la carne de la hermana Agnes, un líquido oscuro y pesado se filtraba lentamente. No era barniz. No era savia. Era sangre. Cálida, espesa, roja. La habitación se llenó de una palpable sensación de miedo y asombro. Eran mujeres de disciplina, no propensas a la histeria o a buscar atención. Sin embargo, allí estaban, enfrentadas por algo que desafiaba toda lógica. La noticia llegó rápidamente al obispo Ito. En lugar de ocultar la estatua o desestimar el evento, tomó una decisión que alteraría irrevocablemente el curso de la narrativa. Eligió la transparencia y la investigación. En lugar de tratarlo como un espectáculo religioso o apresurarse a declarar un milagro, recurrió a la ciencia. Contactó al Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Akita, buscando la ayuda del Dr. Kayoro Sahisaka, un respetado experto forense sin ningún interés en las creencias católicas. Para él, esto era simplemente otro espécimen. Le entregaron muestras sin ninguna mención de estatuas, visiones o estigmas, como si fuera parte de un análisis de rutina. Bajo el microscopio, anticipó encontrar algo predecible, tal vez tinte, resina o incluso sangre animal utilizada en un torpe engaño. Sin embargo, semanas después, el informe regresó con resultados que asombraron a todos los involucrados. Era sangre humana, tipo B. Las lágrimas corrieron por los rostros. El misterio en Akita no terminó con la sangre. Lo que siguió se sintió aún más inquietante, como si el cielo mismo estuviera tratando de comunicarse a través de algo que debería haber permanecido en silencio. El 4 de enero de 1975, durante un retiro tranquilo de Año Nuevo, las hermanas se reunieron en la capilla como de costumbre. Todo parecía ordinario. La estatua de madera estaba en su lugar habitual, inmóvil, tranquila e inmutable. Pero entonces, se notó algo extraño. Los ojos de la Virgen parecían brillar. Lentamente, se llenaron como si la emoción misma hubiera entrado en la figura tallada. Se formó una gota, luego otra, y lágrimas rodaron por el rostro de madera, trazando las suaves líneas de la estatua antes de caer sobre la tela de abajo. No eran gotas aleatorias de humedad o humedad. Las lágrimas parecían naturales y tenían un ligero sabor salado. A veces, una fragancia suave y dulce llenaba la capilla, como flores recién colocadas en un altar, delicada pero lo suficientemente potente como para que todos en la sala la notaran. Una vez más, la Iglesia no se apresuró a declarar nada sobrenatural. En cambio, el fenómeno fue sometido a pruebas. Se recolectaron muestras y los científicos las examinaron cuidadosamente. La conclusión sorprendió incluso a ellos: el líquido coincidía con lágrimas humanas, exhibiendo las mismas sales, proteínas y estructura biológica. La madera no estaba simplemente húmeda, lloraba. Y esto no ocurrió solo una vez. Las lágrimas fluyeron una y otra vez, no unas pocas veces, sino 101 veces a lo largo de varios años. Los obispos lo presenciaron. Las monjas lo vieron. Los visitantes lo vieron. Finalmente, incluso un equipo de televisión capturó el momento, y toda la nación fue testigo de algo que desafiaba la explicación lógica. La gente comenzó a reflexionar sobre el significado del número 101. ¿Por qué detenerse en esa cifra exacta? El padre Tiyasuda reflexionó profundamente sobre el simbolismo, ofreciendo una interpretación arraigada en la teología católica. El primer representaba a Eva, la mujer cuya desobediencia abrió la puerta al sufrimiento y la muerte. El 0 minutos simbolizaba a Dios, infinito y eterno, entrando en la historia humana. Y el final representaba a María, la nueva Eva, cuya obediencia trajo vida y esperanza al mundo. En esencia, 101 contaba una historia: la caída, la presencia divina y la redención. Pero si las lágrimas eran simbólicas, también eran profundamente emotivas. Los seres humanos lloran cuando algo duele,
cuando la tristeza se vuelve demasiado pesada de soportar. Entonces, ¿qué significaba si el cielo estaba llorando? ¿Qué tipo de dolor se estaba revelando? ¿Qué futuro se insinuaba? Los científicos habían confirmado de que estaban hechas las lágrimas, explicando la biología, pero no podían descifrar el significado. Esa pregunta sería respondida no a través de laboratorios, sino a través de una serie de mensajes dados directamente a la hermana Agnes. Recuerde, estaba sorda, vivía en un mundo sin sonido. Sin embargo, la voz no venía de afuera, venía de adentro, tranquila, clara y directamente a su corazón. Creía que era la voz de la Virgen María. Las lágrimas, la sangre, todo no era el mensaje en sí, sino el sello, la firma, la prueba de que algo más grande se estaba desarrollando. Y pronto, se darían 3 advertencias muy específicas, cada una más intensa que la anterior, apuntando hacia un futuro tan sombrío que, como describió el mensaje más tarde, muchos sentirían que los muertos eran más afortunados que los vivos. Cuando examinamos la narrativa de Akita, todo se acumula gradualmente hacia un momento singular y crucial. Los 3 mensajes. Estos no fueron sucesos aleatorios o dispersos, sino una progresión deliberada, que pasó de la preocupación a la advertencia, y finalmente a un ultimátum que parecía imposible de ignorar. El primer mensaje llegó el 6 de julio, el mismo día en que la estatua comenzó a sangrar. La voz, hablando a la hermana Agnes con calidez, como una madre hablaría a un niño que sufre, preguntó si su sordera le causaba dolor y prometió tranquilamente que un día sería sanada. Años más tarde, esta promesa se cumplió exactamente como se predijo. Pero tan pronto como se ofreció consuelo, la dirección cambió. La voz entonces le pidió que rezara no de manera vaga o general, sino específicamente por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Al principio, esto parecía ordinario, ya que los católicos están acostumbrados a rezar por su clero. Sin embargo, esta no era una oración de honor, sino una oración de reparación y sanación, lo que sugería que algo dentro del mismo corazón de la Iglesia ya estaba fracturado. Esta fue la primera señal de que lo que venía no era solo sobre el mundo exterior, sino también sobre algo profundamente roto en el interior. Un mes después, el tono cambió drásticamente. El 3 de agosto, el mensaje portaba una profunda pesadez, una gravedad que la hermana Agnes describió como casi aplastante. La voz habló de cuántas personas en el mundo estaban afligiendo a Dios, no cometiendo meros errores, sino hiriendo deliberadamente al Creador a través de la rebelión y el desprecio. Hubo una súplica para que las almas lo consolaran y suavizaran la ira del Padre Celestial. Aquí, el mensaje se vuelve profundamente incómodo para oídos modernos, acostumbrados a un Dios de consuelo infinito que nunca corrige ni disciplina. Akita nos recordó que la justicia también es una parte integral del amor. El castigo descrito no se presentó como venganza, sino como una severa corrección, similar a un padre que agarra a un niño que corre hacia el borde de un acantilado, doloroso, sí, pero destinado a prevenir algo mucho peor. Incluso entonces, había esperanza. La oración, el sacrificio y la penitencia aún podían mitigar lo que venía. Pero con el tercer mensaje, la esperanza se entrelazó con algo mucho más oscuro. Llegó el 13 de octubre, una fecha ya cargada de significado histórico, al ser el aniversario de Fátima. Y al igual que en Fátima, lo que vino no fue poesía simbólica, sino directo, brusco y aterradoramente claro. Si la humanidad se negaba a arrepentirse, descendería un castigo mayor que el diluvio. El fuego caería del cielo, y los inocentes no serían perdonados automáticamente, sacerdotes, fieles, gente común, todos se verían afectados. Para Japón, esta imaginería tenía una cruda realidad, con la memoria colectiva de Hiroshima y Nagasaki. El fuego del cielo no era un concepto abstracto, sino un horror vivido. Pero lo que siguió penetró más profundamente que nada más, los que sobrevivan envidiarán a los muertos. Aquí no hay romance, ni narrativa heroica, solo una devastación tan profunda que la vida misma se siente insoportable. Sea cual sea la forma que tome este castigo, natural, hecho por el hombre, o más allá de ambos, el mensaje fue inequívoco, despojaría de la ilusión de que controlamos la historia. Sin embargo, en medio de esta terrible advertencia, se reveló otra verdad. Las únicas armas que quedarían no serían militares, sino espirituales, el rosario y el signo dejado por Cristo. Todo lo demás, sugirió el mensaje, fracasaría en última instancia. Después de ese día, la voz se silenció.
Durante décadas, la gente ignoró los mensajes o los desestimó como exagerados. Pero a medida que el mundo entraba en la década de 2020, marcada por una geopolítica inestable, armas avanzadas capaces de aniquilar ciudades en segundos, y fuegos literales que consumían partes del planeta, las palabras de Akita comenzaron a sonar menos simbólicas y más como un informe sobre la realidad. Oculto dentro de la advertencia había algo aún más doloroso: el colapso de la autoridad espiritual antes de que las masas sufrieran. El alma sería atacada. La Iglesia, destinada a ser un refugio, sería sacudida desde dentro. La profecía afirmaba que la obra del diablo no atacaría simplemente a la Iglesia, sino que entraría en ella como una enfermedad, silenciosa y desapercibida al principio. Entonces surgiría la división, no entre creyentes y el mundo, sino entre los mismos líderes destinados a salvaguardar la fe, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Durante años, esto se interpretó como lenguaje simbólico. Pero a medida que nos acercamos a nuestro tiempo presente, estas fracturas ya no se sienten simbólicas. Se sienten cruda y visiblemente evidentes. El mensaje se originó en el dolor. La hermana Agnès Sasagava recibió un nuevo mensaje de su ángel de la guarda. En ese momento, tenía 88 años y sufría dolencias, incluidas costillas rotas. El 6 de octubre, víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, a las 3:30 de la madrugada, la hermana Agnès recibió la visita de un ángel. El ángel transmitió un mensaje para todos y otro mensaje específicamente para la hermana Agnès. El mensaje fue: cúbrete de ceniza y reza tu rosario por penitencia todos los días. Escuchemos el mensaje completo de Nuestra Señora en el aniversario de la aparición de Nuestra Señora de Fátima el 13 de octubre de 1973. Hija mía querida, escucha bien lo que tengo que decirte. Informarás a tu superior. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se habrá visto. El fuego caerá del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad, a los buenos y a los malos, sin perdonar a sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que te quedarán serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Cada día, recita las oraciones del rosario. Con el rosario, reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará incluso en la Iglesia de tal manera que se verán cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y opuestos por sus cohermanos. Iglesias y altares serán saqueados. La Iglesia estará llena de quienes aceptan compromisos, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. El mensaje continuó, y ella sonrió, luego dijo: todavía tienes algo que pedir. Hoy es la última vez que te hablaré con voz viva. De ahora en adelante, obedecerás al que te sea enviado y a tu superior. Reza mucho las oraciones del rosario. Yo sola todavía puedo salvarte de las calamidades que se acercan. Quienes confían en mí serán salvos. Los mensajes transmitidos por nuestra Santísima Madre María incluyeron llamados a la oración y la penitencia, junto con advertencias sobre el estado del mundo y la necesidad de conversión. Además de estos mensajes, también hubo eventos misteriosos asociados con las apariciones, como una estatua llorosa de la Virgen María que ocurrió 101 veces. Estos eventos y mensajes atrajeron la atención del obispo local y de la Iglesia Católica. Las apariciones en Akita recibieron el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica local. El 22 de abril de 1984, el obispo Jon Sohiro Ito de Nagasaki, Japón, tras una exhaustiva investigación, declaró que los eventos de Akita eran de origen sobrenatural y los aprobó como genuinos. Este reconocimiento confirmó la autenticidad de las apariciones y los mensajes transmitidos por Nuestra Señora de Akita. El cardenal Joseph Ratzinger, antes de convertirse en Papa Benedicto XVI, declaró en 1988, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que las apariciones y los mensajes eran aceptables para los fieles. La advertencia de Nuestra Señora de Akita a nuestros sacerdotes y obispos.
La obra del demonio se infiltrará incluso en la Iglesia de tal manera que se verán cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y opuestos por sus cohermanos. La Iglesia estará llena de quienes aceptan compromisos, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. La hermana Agnès Kasuko Sasagawa se encontraba en la capilla de su convento, el Instituto de las Siervas de la Eucaristía, el 12 de junio de 1973, cuando notó una luz brillante que brillaba desde el lugar del altar donde estaban los elementos de la Eucaristía. Describió haber visto una fina niebla rodeando el altar y una multitud de seres angelicales rodeándolo en adoración. Más tarde ese mes, un ángel comenzó a reunirse con la hermana Agnès para conversar y rezar juntas. El ángel, descrito como de dulce expresión y apareciendo como una persona cubierta de un blanco brillante como la nieve, se reveló como el ángel de la guarda de la hermana Agnès. Reza lo más a menudo posible, le dijo el ángel a la hermana Agnès, porque la oración fortalece las almas al acercarlas a su Creador. Un buen ejemplo de oración, sugirió el ángel, era uno que la hermana Agnès aún no había escuchado: la oración de las apariciones de María en Fátima, Portugal. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos de las llamas del infierno, y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más necesiten de tu misericordia. Amén. Luego, la hermana Agnès desarrolló heridas de estigmas que se asemejaban a las que Jesucristo sufrió durante su crucifixión en la palma de su mano izquierda. La herida, en forma de cruz, comenzó a sangrar, causando a veces un gran dolor a la hermana Agnès. El ángel de la guarda le dijo a la hermana Agnès: las heridas de María son mucho más profundas y dolorosas que las tuyas. Las conexiones entre Akita y Fátima son llamativas. Ambas comenzaron con el mensaje principal de Akita y el milagro del sol de Fátima, ocurridos el 13 de octubre. El día de la semana también fue el mismo, un sábado, el día especial de nuestra bendita Madre. Las apariciones de Nuestra Señora terminaron en Fátima en esta fecha. Y en la misma fecha y día, ella dio su último mensaje a la hermana Agnès. Ambas, Fátima y Akita, comenzaron con visitas de un ángel. Mientras la hermana Agnès rezaba el rosario, apareció su ángel de la guarda y le instruyó que añadiera después de cada década: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Sálvanos de las llamas del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más necesiten de tu misericordia. Esta fue la oración que Nuestra Señora enseñó y pidió en Fátima. La monja nunca había oído hablar de esta oración adicional al rosario, ya que en ese momento no existía ninguna traducción al japonés. Luego, en Akita, al igual que en Fátima, nuestra bendita Madre ofreció esencialmente la misma esperanza para mitigar los castigos. En Fátima, Nuestra Señora ya había delineado lo que se necesitaba para evitarlos o aliviarlos, y repitió los mismos conceptos en Akita el 13 de octubre. El rosario es el camino. La reparación también lo es. Estas son las sólidas bases sobre las que construir. Como recordatorio, antes del 13 de octubre, Nuestra Señora le dijo a la hermana Agnès el 3 de agosto: muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Deseo almas que lo consuelen, que suavicen la ira del Padre Celestial. Deseo, con mi Hijo, almas que reparen con su sufrimiento y su pobreza por los pecadores e ingratos. La solución de Akita es la solución de Fátima. Las sencillas instrucciones de Fátima son las sencillas instrucciones de Akita. En cada aparición en Fátima, nuestra Madre instó: rezad el rosario. En Akita, el 13 de octubre, volvió a enfatizar el rosario 4 veces en ese único mensaje, incluyendo: rezad mucho las oraciones del rosario. Yo sola todavía puedo salvaros de las calamidades que se acercan. Quienes confían en mí serán salvos. En su aparición del 13 de julio en Fátima, Nuestra Señora dijo que continuara rezando el rosario diariamente en honor a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz para el mundo y el fin de la guerra, porque solo ella puede lograrlo. A la luz de los conflictos religiosos, culturales y políticos actuales que se intensifican diariamente, especialmente aquellos contra las leyes y mandamientos de Dios, debemos preguntar: ¿estamos realmente escuchando, en número suficiente, a nuestra Madre, tanto en Akita como en Fátima? Consideremos el mensaje de las 3 R: rosario, repentir, reparación. Continuemos diciendo el rosario diariamente en honor a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz mundial y el fin de la guerra, porque solo ella puede lograrlo. Además,
Conságrense a su Inmaculado Corazón y inscríbanse y usen el escapulario marrón como una señal continua de esa consagración. Hagan sacrificios en reparación por el pecado. Los sacrificios que Nuestra Señora requiere son los necesarios para cumplir con nuestros deberes diarios. Al mismo tiempo, Jesús nos ha enviado repetidamente a su Madre María, la Madre de la Misericordia, la Virgen más misericordiosa. Mientras rezamos pidiendo ayuda y una solución simple, la esperanza permanece. María ha prometido que su Inmaculado Corazón triunfará, lo que puede ocurrir pacíficamente si respondemos a sus peticiones. Fátima y Akita nos brindan las sencillas instrucciones que debemos seguir. Rezad mucho las oraciones del rosario, instruyó Nuestra Señora en Akita. Cada día, recita las oraciones del rosario. Con el rosario, reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Nuestra Señora dijo en Fátima, si hacen lo que les digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. Y recuerden sus palabras finales, llenas de esperanza en Akita, rezad mucho las oraciones del rosario. Yo sola todavía puedo salvaros de las calamidades que se acercan. Quienes confían en mí serán salvos. A lo largo de la historia, la bendita Virgen María ha aparecido en varios lugares del mundo, entregando mensajes de profunda significación espiritual. 3 de estas apariciones marianas más impactantes ocurrieron en Fátima, Lourdes y Akita, cada una transmitiendo mensajes únicos pero interconectados que resuenan profundamente en la Iglesia Católica. Exploremos estas apariciones y busquemos conectar los puntos entre los mensajes de Nuestra Señora a través del tiempo y el espacio. Nuestra Señora de Fátima, un llamado al arrepentimiento y la oración. En 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, la Virgen María apareció a 3 niños pastores en Fátima, Portugal. Sus mensajes fueron una advertencia severa de más guerras y sufrimientos si el mundo no volvía a Dios. Instó a la oración, particularmente a la recitación del rosario, y a la penitencia como medios para lograr la paz. El aspecto más dramático de las apariciones de Fátima fue el milagro del sol, presenciado por miles, que sirvió como signo de la urgencia y la verdad de sus mensajes. También pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prediciendo que este acto podría prevenir la propagación del comunismo soviético y convertir a Rusia. Nuestra Señora de Lourdes, afirmación de la fe y la sanación. Las apariciones en Lourdes, Francia, en 1858, precedieron a las de Fátima. María apareció a Bernadette Soubirous, una joven campesina, en una gruta en múltiples ocasiones. Se identificó como la Inmaculada Concepción e instruyó a Bernadette a beber de un manantial en la gruta, alrededor del cual comenzaron a ocurrir curaciones milagrosas. Nuestra Señora de Lourdes se asocia principalmente con la curación y la fe, enfatizando la humildad, el poder de la oración y el amor de Dios manifestado a través de María. Las aguas de Lourdes siguen siendo un símbolo de curación y fe, atrayendo a millones de peregrinos anualmente. Nuestra Señora de Akita, una advertencia y una promesa. En 1973, la Virgen María apareció a la hermana Agnes Sasagawa en Akita, Japón. Los mensajes aquí fueron similares en tono a los de Fátima, centrándose en la necesidad de arrepentimiento, oración y modestia. Nuestra Señora de Akita advirtió de calamidades mundiales si la humanidad no se arrepentía y enfatizó la importancia de la Eucaristía. La aparición fue aprobada por el obispo local después de una curación milagrosa y fenómenos relacionados con una estatua de la Virgen María que lloró, sangró y sudó en varias ocasiones. A pesar de los diferentes contextos y culturas que rodean estas apariciones, el núcleo de los mensajes de María permanece notablemente consistente. En Fátima, Lourdes y Akita, María enfatizó la necesidad de la oración, especialmente el rosario, como una poderosa herramienta para la batalla espiritual y la intercesión. Un llamado a la conversión y la penitencia se repite en sus mensajes, subrayando la necesidad de que la humanidad regrese a Dios y haga sacrificios por los pecadores. Cada mensaje porta un deseo implícito o explícito de paz en el mundo, alcanzable a través de medios espirituales. Los mensajes de Nuestra Señora de Fátima, Lourdes y Akita son más que simples advertencias. Son una reafirmación de la fe, un llamado a la acción y una promesa de la misericordia de Dios. Nos recuerdan que a través de la intercesión de María, una gracia profunda está disponible para cambiar corazones, sanar heridas y alterar el curso de la historia. Al reflexionar sobre estas apariciones, se nos recuerda el poder de la oración y la importancia de nuestra relación con Dios. En esta temporada de recuerdo y reflexión, volvámonos a Nuestra Señora,
que continuamente nos guía a su Hijo Jesús. Que nuestra respuesta sea de fe renovada, oración ferviente y penitencia sincera. Cuando la Virgen María entregó sus mensajes a la hermana Agnès Sasagava en 1973, muchos creyeron que eran advertencias para un futuro lejano. Pero ahora, más de 50 años después, al adentrarnos más en el presente, el mundo comienza a reconocer algo inquietante. Esas profecías ya no se sienten lejanas. Es por eso que el mensaje que la hermana Sasagava recibió en silencio en 2019 y nuevamente en 2025 se siente tan profundamente importante hoy. Entonces, la pregunta que ahora enfrentamos es, ¿estamos viviendo los días que la Virgen María previó en Akita? ¿Es el momento presente el punto de inflexión, el tiempo en que la profecía comienza a desarrollarse? ¿Estamos viviendo el cumplimiento? En su segundo mensaje el 3 de agosto de 1973, María advirtió que si la humanidad no se arrepentía, un gran castigo caería sobre el mundo. Afirmó que el fuego caería del cielo, naciones enteras serían aniquiladas, y los vivos envidiarían a los muertos. En ese momento, tales palabras parecían inimaginables. Pero hoy, resuenan de manera diferente. Estamos viviendo una era marcada por profundas divisiones, guerra, inestabilidad global y confusión moral. Los mismos problemas de los que advirtió María, desorden dentro de la Iglesia, la pérdida de la fe y el auge de la corrupción interna, ahora se discuten abiertamente entre clérigos y laicos por igual. Desde la disminución de la asistencia a misa hasta escándalos públicos y confusión doctrinal, la crisis dentro de la Iglesia ya no está oculta, es visible y dolorosa. Más allá de la Iglesia, el mundo mismo parece estar al borde del abismo. Los incendios asolan naciones a una escala nunca antes vista. Los conflictos se intensifican con amenazas nucleares al acecho, y muchos sienten una creciente desesperación, como si algo se estuviera desentrañando y no pudiéramos detenerlo. El último mensaje de la hermana Sasagava el 13 de octubre de 1973, la misma fecha del milagro del sol en Fátima, habló de un castigo peor que el diluvio, a menos que la gente regresara a Dios. Advirtió que el diablo había entrado incluso dentro de la Iglesia y que la confusión se propagaría por todas partes. Avance rápido hasta el presente, y vemos precisamente esa confusión en las enseñanzas, el liderazgo y la dirección moral. Lo que antes era claro ahora es ambiguo, lo que antes era sagrado ahora es opcional. La gente ya no está segura de a quién confiar, en política, instituciones, o incluso en asuntos de fe. Los misteriosos estigmas. Uno de los momentos más inolvidables de las apariciones de Akita fue cuando la hermana Agnès Sasagava experimentó un dolor repentino y agudo en la palma de su mano izquierda. Al mirar hacia abajo, vio una herida sangrante en forma de cruz en su mano, una señal que la dejó conmocionada. Ese mismo día, la estatua de madera de la Virgen María, que estaba en silencio en la capilla del convento, comenzó a sangrar de su mano derecha en el mismo lugar exacto. Esto no fue una visión simbólica. Los testigos vieron la herida, vieron la sangre y observaron la estatua reflejando el sufrimiento de la hermana Sasagava. Para muchos, fue un signo profundamente espiritual, no solo de dolor sino de comunión, donde el sufrimiento de María y la hermana Agnès estaban misteriosamente unidos. La herida no fue aleatoria, apuntaba directamente a las heridas de Cristo, una clara referencia a la pasión y a la idea de que los pecados del mundo continúan hiriendo el corazón de Dios. Pero no terminó ahí. El 4 de enero de 1975, la estatua comenzó a llorar, no metafóricamente, sino literalmente. Lágrimas humanas brotaron de los ojos de la figura de madera. Esto no fue un evento único. Según registros oficiales, la estatua lloró en 101 ocasiones separadas, a veces frente a docenas de testigos. Los científicos examinaron posteriormente el líquido y confirmaron que eran lágrimas humanas. Ninguna explicación podría dar cuenta de cómo un objeto de madera podía llorar con tal realismo. Un mensaje revelado a través de lágrimas. El mensaje que compartió en 2019, que todavía resuena poderosamente hoy, nos pide a cada uno de nosotros que examinemos cómo respondemos a las pruebas de nuestro tiempo. Cúbrete de ceniza y reza un rosario de reparación todos los días. Sé como un niño. Por favor, ofrece sacrificios todos los días. Estas palabras sencillas pero profundas fueron reportadas por primera vez por WQPH 98.3 FM, una estación de radio católica en Massachusetts. Desde allí,
rápidamente atrajeron la atención de comunidades fieles en todo el mundo. Esta vez, no hubo estatua sangrante, ni luces brillantes, ni milagro público. Y sin embargo, aquellos que conocían el pasado de la hermana Sasagava comprendieron de inmediato el profundo peso de lo que acababa de ocurrir. Después de décadas de silencio, el mismo ángel de la guarda que una vez la guió a través del sufrimiento, los signos y las visiones había regresado, no para repetir lo que ya se había dicho, sino para llamar al mundo de vuelta a algo que estábamos comenzando a olvidar. Cúbrete de ceniza no fue meramente simbólico. Recordaba antiguas tradiciones de arrepentimiento, un acto visible y humilde que demostraba dolor por el pecado y deseo de cambio. Sirvió como un claro recordatorio de que la sanación comienza con el reconocimiento, no solo de los problemas del mundo, sino de los nuestros. Reza un rosario de reparación todos los días, devolvió el rosario al centro. En Akita, la Virgen María ya había llamado a la oración, especialmente el rosario, como medio para traer la paz, proteger la Iglesia y disminuir el castigo debido al pecado. En 2019, esa misma instrucción regresó con una fuerza silenciosa, invitando a las personas a ofrecer no solo oraciones, sino oraciones de reparación, actos de amor e intercesión ofrecidos en lugar de las muchas ofensas cometidas contra Dios y la humanidad. Sé como un niño hablaba de confianza y entrega. Fue un llamado a volver a la simplicidad, a dejar de lado el orgullo, el control y el miedo, y en cambio acercarse a Dios con la inocencia y la honestidad de un niño que depende de su padre. En un mundo lleno de confusión y ruido, esta parte del mensaje recordó a los creyentes algo esencial. La fe no es complicada, se trata de relación, confianza y humildad. Y finalmente, por favor, ofrece sacrificios todos los días. Estas palabras no exigían gestos grandiosos ni sufrimiento por sí mismo. Más bien, fueron una invitación, un desafío diario para vivir intencionalmente. Pequeños sacrificios elegidos libremente en amor, momentos de paciencia, oraciones silenciosas, actos de bondad, elegir el perdón cuando es difícil. Estas son las ofrendas ocultas que pueden ayudar a sanar un mundo herido. El momento de este mensaje no pudo ser ignorado. En 2019, el mundo apenas comenzaba a sentir los primeros temblores de una crisis global. En pocos meses, la pandemia de COVID-19 se extendería por los continentes. Seguirían la agitación política, el colapso económico, los desastres naturales y la guerra. Las personas en todas partes comenzaron a buscar significado, respuestas, algo sólido a lo que aferrarse. Y en medio de todo, este mensaje silencioso, dado a una monja de 88 años en un convento japonés, ofreció una respuesta espiritual. No habló de política ni de gobiernos, habló al corazón, recordándonos que frente a la oscuridad global, la respuesta comienza con la luz personal, con arrepentimiento, oración, humildad y sacrificio. Estas no eran ideas nuevas, eran verdades antiguas dichas una vez más a un mundo moderno que estaba perdiendo su camino. Castigo divino. Los desastres naturales que ocurren en todo el mundo, como huracanes destructivos y terremotos alarmantes, se consideran signos del castigo divino por la falta de conversión y comportamiento moral de la humanidad. No solo estos signos, sino también la continua destrucción ambiental, como la deforestación, la contaminación y el uso excesivo de recursos, sirven como advertencias de una ruina inminente. María entregó una premonición alarmante del futuro y una advertencia a la hermana Agnès en su último mensaje de Akita el 13 de octubre de 1973. Si la gente no se arrepiente y mejora, dijo María, según la hermana Agnès, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio que involucró al profeta Noé que describe la Biblia, como nunca antes se ha visto. El fuego caerá del cielo y aniquilará a casi toda la humanidad, a buenos y malos, sin perdonar a sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. El diablo se enfurecerá, especialmente contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Nuestra Señora de Akita nos dijo, para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial se prepara para infligir un gran castigo a toda la humanidad. El Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. El fuego caerá del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad, a los buenos y a los malos, sin perdonar a sacerdotes ni fieles.
Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Cada día, recita las oraciones del rosario. Con el rosario, reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. A Nuestra Señora también se le dijo que la gran tribulación, una profecía que se ha mantenido durante mucho tiempo en nuestra tradición eclesiástica, comenzará muy pronto. Se cree que esta revelación está interconectada con las profecías marianas aprobadas por la Iglesia. Se espera que el desarrollo de esta tribulación se caracterice por la intensificación de los conflictos militares, los desastres naturales y un aumento de las aflicciones tanto físicas como espirituales. Específicamente, el 13 de octubre, aniversario de la sexta y última aparición de Nuestra Señora de Fátima, se anticipa que la bendita Madre manifieste una señal. Como preparación y refugio durante estos tiempos tumultuosos anticipados, se alienta a los fieles a buscar consuelo y fortaleza en los sacramentales, la adoración eucarística y el Santo Rosario. Cuando la hermana Agnès Sasagawa, la vidente de Akita, Japón, murió a la edad de 93 años el 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción, los mensajes que supuestamente recibió y su conexión con los de Fátima volvieron a salir a la luz. Las conexiones entre Akita y Fátima son llamativas, comenzando con el mensaje principal de Akita y el milagro del sol de Fátima, ambos ocurriendo el 13 de octubre. El día de la semana también fue el mismo, un sábado, el día especial de nuestra bendita Madre. Las apariciones de Nuestra Señora terminaron en Fátima con el milagro del sol en esa fecha en 1917. Y en la misma fecha y día de la semana en 1973, dio su tercer mensaje de una serie de 4 a la hermana Agnès. Ambas Fátima y Akita comenzaron con visitas de un ángel. Cuando la hermana Agnès de las Siervas de la Santa Eucaristía estaba rezando el rosario mientras se recuperaba en casa de una enfermedad en 1969, apareció su ángel de la guarda y le instruyó que añadiera después de cada década: «Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Sálvanos de las llamas del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más necesiten de tu misericordia». Esta fue la oración que Nuestra Señora enseñó y pidió en Fátima. La monja nunca había oído hablar de esta oración adicional al rosario, ya que en ese momento, no había ninguna traducción al japonés. Luego vino el sábado, 13 de octubre de 1973, cuando Nuestra Señora apareció a la hermana Agnès mientras ella estaba en adoración eucarística con su superior y recitando el rosario. En el actual entorno espiritual e institucional turbulento, la Iglesia Católica está atravesando severas pruebas y tribulaciones. Estos tiempos desafiantes ponen de relieve las profecías entregadas durante las apariciones de Fátima. Las revelaciones de la bendita Virgen María durante estas apariciones desvelaron una serie de castigos que conducen a una era gloriosa de paz. Nuestra Señora de Fátima dijo: «Si mis peticiones son atendidas, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá sus errores por el mundo, causando guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará Rusia a mí, y ella se convertirá, y se otorgará un periodo de paz al mundo». Pérdida de fe. Predijo que un alejamiento de la fe conduciría a conflictos internos y externos. Un gran castigo vendrá sobre toda la humanidad. No hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. La humanidad no se ha desarrollado como Dios deseaba. La humanidad ha sido sacrílega y ha pisoteado la maravillosa bendición de Dios. Ya no reina el orden en ninguna parte. Incluso en los lugares más altos, Satanás reina y dirige el curso de las cosas. Satanás incluso logrará infiltrarse en las más altas posiciones de la Iglesia. Satanás logrará sembrar confusión en la mente de los científicos que inventan armas para ser producidas en masa. Si la humanidad no se opone a estos males, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi Hijo en venganza. Si los principales gobernantes del mundo y de la Iglesia no se oponen activamente a estos males, le pediré a Dios mi Padre que imponga su justicia sobre la humanidad. Entonces Dios castigará a la humanidad aún más severamente y fuertemente de lo que lo hizo en la época del gran diluvio. Los grandes y los poderosos perecerán al igual que los humildes y mansos. Pero también se acerca un tiempo de pruebas más severas para la Iglesia. Los cardenales se opondrán a los cardenales, y los obispos se opondrán a los obispos. Satanás entrará en medio de ellos.
También en Roma ocurrirán grandes cambios. Lo que está podrido cae, y lo que cae no debe ser retenido. La Iglesia será oscurecida, y el mundo entero será arrojado a una gran confusión. La gran guerra llegará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo, y las aguas del océano se convertirán en vapor, lanzando su espuma hasta el propio cielo. Todo lo que esté en pie será derribado. De una hora a otra, millones y millones de personas morirán. Los que entonces sobrevivan envidiarán a los muertos. Desesperación, miseria y desolación se encontrarán en todo el mundo. El tiempo se acerca cada vez más, y el abismo se profundiza cada vez más. Y no habrá escape. Los buenos morirán con los malvados, los grandes con los humildes, los príncipes de la Iglesia con sus fieles, los gobernantes de las naciones con su pueblo. La muerte reinará en todas partes, elevada al triunfo por hombres malvados, ayudantes de Satanás, que serán entonces los amos de la tierra. Más tarde, sin embargo, cuando los que hayan sobrevivido sigan en la tierra, Dios será invocado una vez más cuando el mundo aún no se haya corrompido. Hago un llamado a todos los verdaderos seguidores de mi Hijo, a todos los verdaderos cristianos y a los apóstoles de estos últimos días. Hay y mayor hay si la conversión no ocurre y si todo permanece como está, y especialmente si todo empeora. Indiferencia ante la vida humana. Esto es algo que podemos ver desarrollándose ante nuestros ojos. Cuando leen estos versículos, ¿qué les viene a la mente? Mateo 24, 10-12, en ese tiempo, muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y odiarán unos a otros. Debido al aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. La tecnología, si bien aporta algunos beneficios, innegablemente ha traído consecuencias negativas. Esta parece ser una de las razones principales del creciente enfriamiento en el amor de las personas unas por otras. 1 Corintios 13, 2 afirma precisamente cómo debemos abordar esto: si tengo el don de la profecía y puedo comprender todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo una fe que puede mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. El efecto de este enfriamiento es que el hermano traiciona al hermano, Mateo 12 y 10. Ese odio es el resultado final del amor hipócrita, simplemente la cáscara del amor donde el calor ha desaparecido y el hielo ha tomado su lugar. El resultado ya no es solo amor hipócrita, sino más bien odio que traiciona a hermano contra hermano. Jesús dice que la razón de este aumento del amor frío e hipócrita que finalmente traiciona a un hermano se debe al aumento de la impiedad. Eso vale la pena considerarlo porque es posible que desee revertirlo, tal vez porque el amor se ha enfriado, hay mucha impiedad. La raíz de este creciente enfriamiento del amor en la Iglesia mutua es una profunda hostilidad hacia la autoridad. Esa es mi interpretación de la impiedad, una profunda hostilidad hacia la autoridad, especialmente la autoridad de Dios. Eso es lo que es la impiedad en su raíz: no me someteré a la ley de fuera de mi propio ser soberano. Ya no cederé a la autoridad. Dado que el amor frío, dice Jesús, proviene del aumento de la impiedad, debemos luchar aguas arriba, por así decirlo, del río del amor. Debemos ascender a los manantiales. Debemos luchar contra la arrogancia, el orgullo y la autosuficiencia. Es decir, debemos luchar contra el espíritu de impiedad en nuestros corazones que dice: no me someteré. No me gusta que me digan qué hacer, y menos aún un Dios omnipotente. La impiedad significa que queremos ser nuestra propia ley. No queremos que nadie, especialmente un Dios infalible y omnipotente, nos diga qué hacer. Queremos crear nuestro propio significado, crear nuestra propia identidad y crear nuestras propias reglas. Y cuando esto sucede, nos hemos separado de Cristo y del Espíritu Santo, y por lo tanto del amor. Cuando los individuos o grupos se apartan de los principios del Evangelio, están en estado de apostasía. Un ejemplo es la gran apostasía que ocurrió después de que el Salvador estableció su Iglesia. Tras las muertes del Salvador y sus apóstoles, los hombres corrompieron los principios del Evangelio e hicieron cambios no autorizados en la organización de la Iglesia y las ordenanzas del sacerdocio. Durante la gran apostasía, las personas carecieron de dirección divina de profetas vivientes. Se establecieron muchas iglesias, pero no poseían el poder del sacerdocio para llevar a las personas al conocimiento verdadero de Dios el Padre y Jesucristo. Partes de las Santas Escrituras fueron corrompidas o perdidas, y nadie tenía la autoridad para conferir el don del Espíritu Santo ni realizar otras ordenanzas del sacerdocio. Ahora vivimos en una época en la que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado.
Pero a diferencia de la Iglesia en tiempos pasados, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días no será vencida por la apostasía general. Las Escrituras enseñan que la Iglesia nunca volverá a ser destruida. Aunque no habrá otra apostasía general de la verdad, cada uno de nosotros debe protegerse contra la apostasía personal al guardar convenios, obedecer mandamientos, seguir a los líderes de la Iglesia, participar de la Santa Cena y fortalecer constantemente nuestro testimonio mediante el estudio diario de las Escrituras, la oración y el servicio. Sangre, sudor y lágrimas. La sangre, el sudor y las lágrimas son signos físicos del sufrimiento que los seres humanos soportan en este mundo caído, donde el pecado causa estrés y dolor a todos. La Virgen María ha dicho repetidamente en sus muchas apariciones milagrosas a lo largo de los años que se preocupa profundamente por el sufrimiento humano. Así, cuando una estatua suya en Akita, Japón, comenzó a sangrar, sudar y llorar lágrimas como si fuera una persona viva, multitudes de personas curiosas visitaron Akita de todo el mundo. Después de exhaustivas investigaciones, los fluidos de la estatua fueron confirmados científicamente como humanos, pero de origen sobrenatural. Aquí está la historia de la estatua. La monja, la hermana Agnes Kazuko Sasagawa, cuyas oraciones parecieron encender el fenómeno sobrenatural y los informes de milagros de curación, recibió estos relatos de Nuestra Señora de Akita en las décadas de 1970 y 1980. Un ángel de la guarda aparece e insta a la oración. La hermana Agnes Kazuko Sasagawa se encontraba en la capilla de su convento, el Instituto de las Siervas de la Santa Eucaristía, el 12 de junio de 1973, cuando notó una luz brillante que brillaba desde el lugar del altar donde estaban los elementos de la Eucaristía. Dijo que vio una fina niebla rodeando el altar y una multitud de seres similares a ángeles que rodeaban el altar en adoración. Más tarde ese mismo mes, un ángel comenzó a reunirse con la hermana Agnes para hablar y rezar juntas. El ángel, que tenía una dulce expresión y parecía una persona cubierta de un blanco brillante como la nieve, se reveló como el ángel de la guarda de la hermana Agnes. Reza lo más a menudo posible, le dijo el ángel a la hermana Agnes, porque la oración fortalece las almas al acercarlas a su Creador. Un buen ejemplo de oración, dijo el ángel, fue uno que la hermana Agnes aún no había escuchado, la oración que vino de las apariciones de María en Fátima, Portugal. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos de las llamas del infierno, y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más necesiten de tu misericordia. Amén. Luego, la hermana Agnes desarrolló heridas de estigmas que se asemejaban a las heridas que Jesucristo sufrió durante su crucifixión en la palma de su mano izquierda. La herida, en forma de cruz, comenzó a sangrar, lo que a veces causaba un gran dolor a la hermana Agnes. El ángel de la guarda le dijo a la hermana Agnes, las heridas de María son mucho más profundas y dolorosas que las tuyas. La estatua cobra vida. El 6 de julio, el ángel sugirió que la hermana Agnes fuera a la capilla a rezar. El ángel la acompañó pero desapareció después de que llegaron allí. La hermana Agnes se sintió entonces atraída por la estatua de María, como recordó más tarde. De repente sentí que la estatua de madera cobraba vida y estaba a punto de hablarme. Estaba bañada en una luz brillante. La hermana Agnes, que había sido sorda durante años debido a una enfermedad anterior, escuchó milagrosamente una voz que le hablaba. Una voz de indescriptible belleza golpeó mis oídos totalmente sordos, informó. La voz, que la hermana Agnes dijo que era la voz de María proveniente de la estatua, le dijo, tu sordera será sanada. Ten paciencia. Luego María comenzó a rezar con la hermana Agnes, y el ángel de la guarda apareció para unirse a ellas en oración unificada. Los tres rezaron juntos para dedicarse de todo corazón a los propósitos de Dios. La hermana Agnes dijo, parte de la oración instaba, úsame como quieras para la gloria del Padre y la salvación de las almas, punto. La sangre fluye de la mano de la estatua. La sangre comenzó a fluir de la mano de la estatua al día siguiente, de una herida de estigma que parecía idéntica a la herida de la hermana Agnes. Una de las compañeras monjas de la hermana Agnes, que observó de cerca la herida de la estatua, recordó, parecía estar realmente cortada en carne. El borde de la cruz tenía el aspecto de carne humana, e incluso se veía el grano de la piel como una huella dactilar. La estatua a veces sangraba simultáneamente con la hermana Agnes. La hermana Agnes tuvo los estigmas en la mano durante aproximadamente un mes, del 28 de junio al 27 de julio, y la estatua de María en la capilla sangró durante un total de aproximadamente 2 meses. Aparecen perlas de sudor en la estatua.
Después de eso, la estatua comenzó a sudar. Perlas de transpiración. Mientras la estatua sudaba, exudaba un aroma como el dulce aroma de las rosas. María habló de nuevo el 3 de agosto de 1973, dijo la hermana Agnes, dando un mensaje sobre la importancia de obedecer a Dios. Muchas personas en este mundo afligen al Señor. Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial se prepara para infligir un gran castigo a toda la humanidad. La oración, la penitencia y los sacrificios valientes pueden suavizar la ira del Padre. Sabed que debéis ser clavados a la cruz con 3 clavos. Estos 3 clavos son la pobreza, la castidad y la obediencia. De los 3, la obediencia es el fundamento. Que cada individuo se esfuerce, según su capacidad y posición, por ofrecerse a sí mismo o a sí misma enteramente al Señor. Citó a María diciendo, cada día, instó María, la gente debería recitar las oraciones del rosario para ayudarles a acercarse a Dios. Caen lágrimas mientras la estatua llora. Más de un año después, el 4 de enero de 1975, la estatua comenzó a llorar, llorando 3 veces ese primer día. La estatua llorosa atrajo tanta atención que su llanto fue transmitido por televisión nacional en todo Japón el 8 de diciembre de 1979. Para cuando la estatua lloró por última vez, en la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, el 15 de septiembre de 1981, había llorado un total de 101 veces. Los fluidos corporales de la estatua son analizados científicamente. Este tipo de milagro que involucra fluidos corporales emanando inexplicablemente de un objeto humano conocido se llama lacrimación. Cuando se informa una lacrimación, los fluidos pueden ser examinados como parte del proceso de investigación. Muestras de sangre, sudor y lágrimas de la estatua de Akita fueron analizadas científicamente por personas a las que no se les dijo de dónde provenían las muestras. Los resultados, todos los fluidos fueron identificados como humanos. La sangre era de tipo B, el sudor de tipo AB y las lágrimas de tipo AB. Los investigadores llegaron a la conclusión de que un milagro sobrenatural de alguna manera había causado que un objeto no humano, la estatua, exudara fluidos corporales humanos, ya que eso sería imposible de forma natural. Sin embargo, los escépticos señalaron que la fuente de ese poder sobrenatural podría no haber sido buena, podría haber venido del lado malvado del reino espiritual. Los creyentes replicaron que era María misma quien estaba obrando el milagro para fortalecer la fe de las personas en Dios. María advierte sobre un desastre futuro. María entregó una premonición alarmante del futuro y una advertencia a la hermana Agnes en su último mensaje de Akita el 13 de octubre de 1973. Si la gente no se arrepiente y mejora, dijo María, según la hermana Agnes, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio que involucró al profeta Noé que describe la Biblia, como nunca antes se ha visto. El fuego caerá del cielo y aniquilará a casi toda la humanidad, a buenos y malos, sin perdonar a sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. El diablo se enfurecerá, especialmente contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Ocurren milagros de curación. Varios tipos de curaciones para el cuerpo, la mente y el espíritu han sido reportados por personas que han visitado la estatua de Akita para orar. Por ejemplo, alguien que vino en peregrinación desde Corea en 1981 experimentó la curación de un cáncer cerebral terminal. La propia hermana Agnes fue sanada de su sordera en 1982, como dijo que María le había dicho que ocurriría eventualmente. Las conexiones entre Akita y Fátima. Recordemos que en Fátima, la bendita madre dio 3 secretos. El primero fue la visión del infierno, y el segundo fue la profecía sobre el fin de la Primera Guerra Mundial y la llegada de otra, precedida por una señal en el cielo, que ocurrió en 1938 con un extraño acontecimiento de la aurora boreal vista en varias partes del mundo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Los 2 primeros secretos fueron revelados hace años, pero el tercero se mantuvo en secreto hasta el año 2000. Ya que el Papa Juan Pablo II dirigió al secretario de Estado de la Santa Sede a hacerlo público. El Vaticano anunció que el tercer secreto hablaba de un obispo de blanco que fue tiroteado por un grupo de soldados que le dispararon balas y flechas.
Juan Pablo II tuvo la impresión de que el obispo de Blanco se refería a él, ya que de hecho fue tiroteado pero sobrevivió a un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro en 1981. Pero prominentes líderes católicos que supuestamente vieron la carta original de la hermana Lucía sobre él tercer secreto insistieron en que no todos los contenidos del tercer secreto fueron revelados. Así, a lo largo de los años desde 2000, las especulaciones se han disparado sobre lo que faltaba en el tercer secreto publicado. La publicación por parte del Vaticano del supuesto tercer secreto no sofocó la curiosidad ante las acusaciones de que no todo se había hecho público. En la década de 1970, nada menos que la bendita madre misma pareció confirmarlo en sus apariciones a la hermana Agnes Kazuko Sasagawa en Akita, Japón, donde su estatua de madera lloró 101 veces, y donde también reveló un castigo condicional, ciertamente aterrador, si la humanidad no se convertía. El cardenal Ratzinger, que se convertiría en el Papa Benedicto XVI, declaró que los mensajes de Fátima y Akita eran esencialmente los mismos. En 1984, justo antes de jubilarse, la diócesis y el obispo de Niigata, Japón, el obispo Yonsohiro Ito, en consulta con la Santa Sede, escribieron una carta pastoral en la que reconocieron los eventos marianos en Akita de 1970 y 3 a 1981 como auténticos. En 1988, el cardenal Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI, aprobó Akita como fiable y digno de creencia. En su carta pastoral, el obispo Yonsohiro Ito dijo: después de las investigaciones realizadas hasta la fecha, no se puede negar el carácter sobrenatural de una serie de eventos inexplicables relativos a la estatua de la Virgen venerada en Akita. En consecuencia, autorizo que todas las diócesis a mi cargo veneren a la Santa Madre de Akita. Y así, conocer lo que sucedió en Akita tiene importancia para desentrañar el tercer secreto de Fátima. ¿Qué reveló la bendita Madre en Akita? Las conexiones entre Akita y Fátima son llamativas. Comenzando con el mensaje principal de Akita y el milagro del sol de Fátima, ambos ocurriendo el 13 de octubre. El día de la semana también fue el mismo, un sábado, el día especial de nuestra bendita Madre. Las apariciones de Nuestra Señora terminaron en Fátima en esa fecha, y en la misma fecha y día, ella dio su último mensaje a la hermana Agnes. Ambas Fátima y Akita comenzaron con visitas de un ángel. Mientras la hermana Agnes rezaba el rosario, apareció su ángel de la guarda y le dijo que añadiera después de cada década: «Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Sálvanos de las llamas del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más necesiten de tu misericordia». Esta fue la oración que Nuestra Señora enseñó y pidió en Fátima. La monja nunca había oído hablar de esta oración adicional al rosario, ya que no existía traducción al japonés. Luego, en Akita, al igual que en Fátima, nuestra bendita Madre ofreció esencialmente la misma esperanza para mitigar los castigos de los que advirtió. En Fátima, Nuestra Señora ya había explicado lo que necesitábamos hacer para evitarlos o aliviarlos, y repitió las mismas ideas en Akita el 13 de octubre. El rosario es el camino. La reparación también lo es. Son la sólida base rocosa sobre la que construir. Las conexiones entre Akita y Fátima son llamativas. Comenzando con el mensaje principal de Akita y el milagro del sol de Fátima, ambos ocurriendo el 13 de octubre. El día de la semana también fue el mismo, un sábado, el día especial de nuestra bendita Madre. Las apariciones de Nuestra Señora terminaron en Fátima en esa fecha, y en la misma fecha y día, ella dio su último mensaje a la hermana Agnes. Ambas Fátima y Akita comenzaron con visitas de un ángel. Mientras la hermana Agnes rezaba el rosario, apareció su ángel de la guarda y le instruyó que añadiera después de cada década: «Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Sálvanos de las llamas del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más necesiten de tu misericordia». Esta fue la oración que Nuestra Señora enseñó y pidió en Fátima. La monja nunca había oído hablar de esta oración adicional al rosario, ya que en ese momento, no había ninguna traducción al japonés. Luego, en Akita como en Fátima, nuestra bendita Madre ofreció esencialmente la misma esperanza para mitigar los castigos de los que advirtió. En Fátima, Nuestra Señora ya había explicado lo que necesitábamos hacer para evitarlos o aliviarlos, y repitió las mismas ideas en Akita el 13 de octubre. El rosario es el camino. La reparación también lo es. Son la sólida base rocosa sobre la que construir.